En el programa de Arcayos de hoy vamos a hablarle de tres temas fundamentales, temas que mucho tienen que ver, como siempre les digo, con la historia de la ciudad. En primer lugar vamos a conocer ese mapa arqueológico de la ciudad de Melilla que se va a llevar a cabo y que va a servir como herramienta fundamental e importante para conocer sobre un plano bueno, pues dónde están situados los yacimientos arqueológicos y algunos datos más. Eso será nuestro primer argumento. Después vamos a hablarle de una pieza muy interesante. Melilla está muy relacionada con el mar y una pieza que salió precisamente del mar es una pieza, una jarrita etrusca que se llama Oinocoe, que tiene un nombre muy peculiar. Bueno, pues vamos a hablar precisamente de esa pieza. Y por último vamos a hablar también de algo muy especial y es de la restauración. La restauración es un paso casi previo a la exposición de las piezas en las vitrinas del museo. Bueno, pues vamos a conocer de cerca cómo se hace y cómo se lleva a cabo la restauración. En este caso, la restauración de una pieza, y por eso nos hemos venido aquí, de museo, una pieza religiosa, es el Cristo del Socorro. Se está restaurando y se está llevando a cabo un proceso de limpieza de esa pieza muy importante. Bueno, pues de ese tema vamos a hablarles también. Ese será nuestro último argumento. Si les apetece, quédense con nosotros porque de verdad que merece la pena hoy estar aquí en Arcayos. En poco tiempo nuestra ciudad contará con una herramienta arqueológica fundamental. Es un documento a través del cual se encuentran localizados todos los yacimientos y lugares potencialmente interesantes para excavar. Se trata de una línea de continuidad que mantiene la Viceconsejería de Cultura en lo que se refiere a la creación de ordenanzas con las que regular el sector arqueológico. La carta arqueológica es una herramienta de trabajo que cumple un objetivo, que es el del conocimiento actual del patrimonio arqueológico de Melilla, pues para su conservación y su patrimonio. Existe ya en muchas comunidades autónomas. Nosotros hemos seguido el criterio que se ha seguido en la Junta de Andalucía y en la Ciudad Autónoma de Ceuta, un poco los criterios metodológicos de trabajo. Y es como establecer un diagnóstico actual de cómo están los yacimientos arqueológicos ahora mismo, pues para establecer una planificación de actuaciones, tanto en materia de excavaciones como en materia de conservación, como en materia de protección y en materia de difusión. Es decir, que los yacimientos arqueológicos no solo se excaven, sino que luego puedan ser expuestos sus resultados, puedan ser difundidos sus conclusiones, puedan presentarse en ponencias nacionales o internacionales como estamos haciendo y sobre todo y fundamentalmente que puedan ser protegidos, que es un poco el objetivo último de la Carta Arqueológica. Entonces es un trabajo muy riguroso, es un trabajo arduo, es un trabajo metodológico muy complejo, pero que, bueno, desde la Viceconsejería de Cultura nosotros siempre hemos querido respaldar con normativas todo el trabajo arqueológico. En este caso empezamos con la Ordenanza de Intervenciones Arqueológicas, ahora seguimos con la Carta Arqueológica porque también la contempla la Ley de Patrimonio. Entonces, bueno, es el interés que tenemos no solo en excavar, sino en proteger lo excavado. Los trabajos para elaborar esta carta arqueológica han sido encargados al Instituto de Cultura Mediterránea, entidad que recopilará todos los datos existentes acerca de los descubrimientos y localizaciones relacionados con la arqueología. La Consejería de Cultura encargó al Instituto de Cultura Mediterránea la elaboración de una carta arqueológica. Queremos decir que es la primera vez que se va a hacer un trabajo de este tipo. Queremos aclarar también que han existido trabajos precedentes a esto, con otros autores que han estado, que se publicó hace pues, unos 20 años aproximadamente. Son trabajos que han servido para el inicio de la realización de esta carta, pero que en absoluto tienen nada que ver con la carta arqueológica, este documento que se va a entregar ahora a la Consejería de Cultura, ¿no? Estas páginas, que ven de la revista Trápana del año 1988, son un reflejo de lo que fue la primera carta arqueológica de la ciudad. Jesús Sáez, autor del artículo, elaboró un catálogo llamado Atlas Arqueológico, en el que recopiló datos y fotografías de los hallazgos realizados hasta entonces. Hoy, casi 20 años después, los trabajos se parecerán más a estos de otras ciudades en los que se incluyen hasta planos donde se pueden localizar perfectamente las zonas de importancia arqueológica. En nuestra ciudad, los arqueólogos elaborarán unas fichas en las que se incluirán todo tipo de datos y claves para que los futuros historiadores conozcan el terreno en el que moverse. Además de carta arqueológica, se denomina también carta de riesgo, ¿no? Los objetivos son, claro, la carta de riesgo lo que va a intentar es identificar los diferentes yacimientos
para poder protegerlos, ¿no? Para que la Consejería pues adopte una serie de medidas, ¿no? Para evitar que la destrucción de este patrimonio arqueológico que tenemos en la ciudad. ¿Cómo vamos a elaborar pues esta identificación de los diferentes yacimientos? Pues a través de unas fichas que donde se van a recoger pues las diferentes noticias, ¿no? Los hallazgos arqueológicos que han sucedido pues desde principios de siglo. Igualmente pues se van a recoger todo lo que es las fotografías, ¿no? Que puedan tener por aportar algún dato, ¿no? Para el estudio pues arqueológico, ¿no? de algún yacimiento. Una vez que se recojan estas fichas, pues hay otra serie de catálogos, ¿no? Que son ya solamente y exclusivamente no solo de noticias, ¿no? De documentación fotográfica, ¿no? O planimétrica, ¿no? Sino también pues ya lo que es el catálogo propiamente dicho de yacimientos, ¿no? Como sabéis, catálogo va a recoger pues todos los yacimientos como el existente en el Parque Lovera, ¿no? El que existía también aquí, bueno, en Melilla la Vieja, ¿no? Casa del Gobernador, Huerta de Reyes, ¿no? De manera pues que tengamos pues todos los yacimientos o aquellas zonas donde es susceptible, ¿no? Que aparezcan elementos no arqueológicos, pues tenerlo de esta manera pues recogidos y sistematizados y ordenados para que esté a disposición pues de la ciudad, ¿no? Y de las diferentes consejerías para evitar que suceda lo que ha sucedido pues en años anteriores, ¿no? Donde al pasar a realizar una obra, ¿no? A realizar pues canalizaciones, ¿no? Pues se han destruido bastantes yacimientos arqueológicos o parte de ellos, ¿no? Entonces de esta manera pues vamos a evitar que el poco y escaso patrimonio arqueológico que tenemos en la ciudad pues se destruya, ¿no? Las fichas, bueno, son fichas con diferentes campos, ¿no? Donde aparecen, pues, se intenta localizar, ¿no? Los diferentes hallazgos, ¿no? Como, pues, por ejemplo, aquí enfrente, en la Casa del Gobernador o en el túnel Florentina, ¿no? Pues se van rellenando los diferentes campos, ¿no? La localización, lo que son las coordenadas también, qué noticias tenemos, ¿no? Qué elementos también de hemeroteca, ¿no? Han recogido pues dicho hallazgo, ¿no? Los diferentes trabajos de excavación. También pues se hace una valoración de lo que existe, ¿no? Una especie de diagnóstico sobre la situación del yacimiento, cuáles son los principales peligros que va a correr el yacimiento o la zona arqueológica, porque a la hora de hablar yacimiento, la ciudad de Melilla en sí es un yacimiento único, ¿no? Donde se suceden pues, los diferentes asentamientos. Entonces, el Parque Lovera pues, no es como Casa del Gobernador, ¿no? Hay que limitar, ¿no? la zona arqueológica, ¿no? Porque sabemos por los diferentes hallazgos, ¿no? En el 1928, incluso recientemente, ¿no? Con los silos que aparecieron, ¿no? O los que ha detectado ahora el georradar. Pues entonces tenemos que acotar, ¿no? Tenemos que limitar esta serie de yacimientos y todo esto pues, aparecerá y recogido en estas fichas, ¿no? Aparecen también pues datos como pues los bibliográficos, ¿no? En qué momento se ha publicado estas noticias, ¿no? O cuándo se han escrito esta serie de artículos. Después de conocer los detalles acerca de esa carta arqueológica que se va a realizar, una herramienta muy importante y que va a ser de mucho provecho para la ciudad en materia de arqueología, vamos a conocer una pieza muy especial. Vamos a hablar del mar. Melilla evidentemente tiene y está unida al mar indefectiblemente. Es una ciudad que mira al mar desde hace mucho tiempo. Y hoy vamos a mirar y vamos a echar un vistazo a una de esas piezas que mucho tiene que ver con el mar, por su historia, por donde apareció y por unas cuantas cosas más que vamos a averiguar. ¿Les apetece? Vamos a ello. La pieza que vamos a exhibir hoy es una jarra de vino. Su procedencia es fuera, no es de la tierra, sino viene desde el mar, aparece en la playa y viene al museo por primera vez por una donación de un particular en el año 99. Esta jarra forma parte de la colección de todos los bronces que han ido aumentando la colección del museo. Y concretamente esta pieza sería la pieza más antigua que tenemos dentro de los bronces y quizá una de las más antiguas del museo. Pertenece al siglo V a.C. y es procedente de Italia, concretamente de la cultura etrusca, es la que precede a los romanos. Y ese es el origen de esta pieza. Su boca es alargada y forma tres lóbulos.
Tres lóbulos, digamos que son tres salientes que servían para airear el vino. Lo de inokoe o inochoe, esa palabra ino significa vino en griego. O sea, procede de una cultura y una tradición griega que remiten y recuperan los etruscos. Y además es un bronce de paredes muy finas. El bronce tiene una aleación aproximada entre un octavo a un tercio de bronce para que sea maleable. O sea, ese bronce o ese cobre, mejor dicho, se alea con estaño para que pueda ser maleable y se pueda alcanzar esas paredes finas. Volviendo a su forma, este objeto servía para verter vino. El contenido que tenía era vino y posee un asa desde su boca hasta su panza para cogerla, meterla en otro recipiente con vino y poder servirla en una copa. Esa es su mayor función. Curiosidad, como decoración, es tanto en la parte superior del asa, que figura una cabeza femenina, como en la parte inferior del asa, que figura una cabeza de un hombre. Esos harían referencia a los dioses de esa época, porque esta jarra también servía como ritual de ofrenda para el ritual del vino, valga la redundancia. La tenemos situada en la vitrina con relaciones con el exterior. Todos los objetos de esta vitrina están vinculados al exterior de Melilla. Esta jarra, como hemos dicho, no procede de Melilla, es traída por el mar y puede proceder o bien de un pecio, de un barco que la tuviera, o de una ofrenda a un personaje de la localidad. Hay que tener en cuenta que esta jarra es, digamos, de un ritual para servir el vino. No es una jarra cualquiera, no es una jarra de barro, sino es un objeto de alta calidad. Como decíamos, puede ser o bien un regalo a un alto dignatario o una persona influyente de la costa de Melilla o de la región de Melilla, o bien que el que lo poseía, el propietario del barco, era una persona de alta dignidad y con un ritual ceremonial diferente al vulgar, por llamarlo de alguna manera. Es el único bronce como pieza de ritual. Lo que tenemos son bronces procedentes de Villa de Cinturón, etcétera, etcétera. Pero de ritual y con esta calidad artística es prácticamente la única. Estaría vinculado, digamos, en el estrato social, estaría vinculado mucho con el delfín o con el galgo. Sería una pieza, por ejemplo, las otras son cerámicas y esta es bronce, pero sería dentro de, digamos, el estatus social de la época, sería un objeto muy parecido a ese estatus social. La pieza que acaban de ver, ese oinokoe o esa jarrita, ha sido restaurada, no estaba en ese estado evidentemente cuando fue encontrada, y precisamente de restauración vamos a hablar. Fue restaurada esa jarrita
por Amaya. Con ella vamos a hablar de otra restauración que se está llevando a cabo en estos momentos aquí. Nos encontramos en la iglesia del pueblo y vamos a conocer en detalles de cómo se restaura, en este caso, una talla muy importante, el Cristo del Socorro, una de las tallas más antiguas de las que tiene la ciudad. Y vamos a ver en detalle cómo se hace y cómo se realiza ese proceso lentísimo y cuidadoso de la restauración. Vamos a ver. Estamos, como les decía, con Amaya Martínez y vamos a conocer de cerca cómo se está restaurando esta imagen, una de las más antiguas de cuantas hay en la ciudad, y muy interesante el proceso que se lleva a cabo. Amaya, me gustaría que me comentaras, bueno, llevamos ya muchísimo tiempo con esta imagen, ¿cómo es ese proceso lento? Ahora mismo estamos en una fase de limpieza, ¿no? Llevo 7 meses. Los primeros meses le he limpiado la parte de delante. Para que pudiera salir en Semana Santa se ha hecho una serie de retoques que, según criterios de restauración, pues debería de haberse hecho todo el conjunto a la vez. Primero un proceso de limpieza entero y bueno, pues te cuento, los principales problemas que nos encontramos en la pieza es que se ha abierto, si veis las grietas, ha abierto justo por todas las juntas de unión de la madera, por los movimientos de dilatación y de contracción de la madera, pues se ha ido abriendo. Y entonces lo primero en tratar después de la limpieza va a ser inyectar una serie de adhesivos para que vuelva otra vez a consolidarse el bloque entero de madera. A mí me gustaría, bueno, que observaran, evidentemente, es una pieza, estamos hablando, que tiene ya muchísimos siglos y que bueno, que se encuentra en un estado aceptable de conservación, ¿no? Relativamente. Si veis, podéis ver la capa de suciedad que tiene. Pues tiene pintura de haber pintado la cruz y que le haya caído al Cristo. Tiene restos de velas, de salir en Semana Santa, le colocaron un montón de velas y tiene pues todas estas manchas de aquí, son manchas de velas rojizas. Luego pues de la cantidad de siglos y de años que han pasado, pues tiene una suciedad superficial bastante importante. Vemos perfectamente, se puede apreciar la diferencia. Esta es la parte que se ha limpiado hasta ahora, ¿no? Sí. Si vemos, comparamos las dos piernas del Cristo, vemos esta perfectamente limpia y aquella de allí que aún le falta llegar allí hasta la limpieza, ¿no? Sí, le queda todavía bastante. Depende de la zona, depende de los pigmentos que hay en cada lado. Los rojizos y los azules suelen ser más complicados de limpiar. Todo lo que se hace es hacer unas catas de limpieza con una serie de disolventes. Se van disolviendo dependiendo de cómo veas que la cantidad de suciedad va saliendo. Si sale demasiado rápido, puede ser que te esté llevando capas de pintura y entonces hay que frenar y aguar un poco más esa disolución. Pero vamos, con puntas de bisturí. Hay zonas que son completamente planas, no sé si la cámara la podrá ver, que la pintura es muy suave, no tiene apenas pincelada y entonces la suciedad sale antes. Sin embargo, el manto tiene un montón de grietas y entonces hay que ir a punta de bisturí o con otros aparatillos y quitando la suciedad, metiéndote entre las grietas, y entonces pues en esas zonas la limpieza va más lenta. Además hay una cosa que nos ha llamado poderosamente la atención y es el estado en el que está lo que es la cruz, ¿verdad? Porque se han hecho repintes, se ha tratado de una forma poco rigurosa y la verdad es que aquí sí que se nota el paso del tiempo y el paso de muchas manos, ¿no? Sí, la gente cuando ve que algo está roto, hay mucha gente que se apresura a dar una mano de Titan-Luz y luego no se dan cuenta del trabajo que tiene eliminar esos repintes. En el muslo, que no lo podéis ver porque está por la parte de detrás, en este muslo tenía unos repintes que costó muchísimo porque también eran con Titan-Luz y ha habido que eliminarlos, darle una capa de estuco porque luego todas las grietas tienen que ir cubiertas con estuco y luego policromadas encima, pero con un criterio de restauración que dice que no puede imitar la mano del artista, sino que tiene que ser a base de regatino, que son unos puntitos o puntillismo en línea o con puntitos, con un pincel del cero, y entonces el dar una capa de Titan-Luz pues nos complica muchísimo más el trabajo a los restauradores. La verdad, lo cierto y verdad es que
tiene ya bastantes siglos. Me has dicho que era ¿de qué siglo es? Es del 18. La cofradía formó parte de la cofradía a partir de 1819, que tiene una leyenda muy bonita porque dicen que antes se llamaba el Cristo de la Veracruz, pero por lo visto en aquella época había unos temporales muy fuertes y los barcos no podían provisionar a Melilla de alimentos. Y entonces hubo una embarcación que se estaba aproximando, la gente empezó a gritar y los de la embarcación se pensaron que es que había sido tomada por los musulmanes, y cuando vieron que la embarcación se iba, sacaron el Cristo a las murallas. La sombra que vieron desde la embarcación les pareció que era una llamada de socorro. Empezó todo el mundo a gritar socorro y por eso empezó a llamarse el Cristo del Socorro. La verdad es que es una leyenda de una talla bastante, que tiene su historia, que fue muy interesante. Está hecha está realizado por un capitán, ¿verdad?, de la guarnición de la ciudad, que también tiene su historia. Cuéntanos un poquito. Pues por lo visto el tronco principal, el tronco central, que era el que hace la forma del Cristo, era para hornos de la Intendencia. Y el capitán pues que era un manita, vio la forma, le pareció que era la forma de un Cristo y talló esta talla con uniones, porque evidentemente el tronco no era lo suficientemente grande, y entonces pues veis que los brazos son 2 tallas, se ve perfectamente la grieta donde ha abierto. Aquí todo esto son otros trozos de madera que el capitán unió, y la verdad que el hombre lo hizo bastante bien. Una talla realmente bonita y que ha procesionado en la Semana Santa de la ciudad. Forma parte del patrimonio de la cofradía y de la congregación que hay aquí en la iglesia del pueblo. Y bueno, está en proceso de restauración, que te llevará al menos ¿cuánto tiempo más? Pues llevamos 7 meses, bueno, llevo 7 meses, ya es que hablo en plural, formamos un equipo. Y pues me quedarán por lo menos otros 4, porque la cruz hay que limpiarla entera. Además, donde une con el tronco, donde se mete para procesionar, está bastante alterada. Y luego pues la parte de delante todavía le quedan unos cuantos retoques, pero por lo menos de limpieza 3 meses más. Y luego ya inyectar adhesivos, darle los estucos, los dedos también tienen pérdidas. Que en fin, que le queda todavía por lo menos 4 mesecitos. Bien, esta es una de las zonas, vemos también una de las zonas que está muy deteriorada. Me decías, Amaya, que tenía, bueno, pues una capa terrible, ¿no? No se veía absolutamente nada. Mira, el color que tiene en esta zona ya está algo limpiado, pero el tobillo y todas las marcas de sangre de los tobillos no se veía absolutamente nada. Entonces, como el rojo, como te he dicho antes, si te pasas con la limpieza es uno de los procesos de restauración que hay que tener más cuidado, porque es la única que no es reversible. Lo que te lleva ya no lo puedes volver a colocar. Y a punta de bisturí y con disolventes muy suavitos hemos ido eliminando y hemos conseguido sacar el tobillo, que todavía le queda. Además tiene, como veis, pérdida en casi todos los dedos. Algunas zonas están ya estucadas, que la restauré antes de Semana Santa, pero la parte de detrás de los dedos tiene un montón de pérdidas, y las de las manos también están muy deterioradas. Parte de los dedos ya los coloqué antes de Semana Santa del año pasado, también los coloqué. Aquí podemos apreciar, antes no lo veíamos bien, vemos perfectamente las gotas que hay, y manchas de pintura, me decías que eran, y también de cera y demás, ¿no? Sí, los pies sobre todo eran de vela, y en la parte de arriba de haber pintado la cruz, de haber pintado la iglesia también, tenía manchas de cal, en fin. Bueno, que es un proceso largo, y vamos a ver in situ cómo se hace o cómo se lleva a cabo ese proceso, Amaya. Esta es la suciedad más o menos que tiene ahora mismo, y esto es a medias como tiene que quedar. Esto es limpio, esto es intermedio y esto es sucio. Con un disolvente, que ya te digo que ya hemos hecho cata antes de cómo tiene que salir, vas viendo como cada vez va saliendo el color original, ¿vale? Veis cómo queda el algodón. Se llaman hisopos, y va saliendo la suciedad. Cuando ves que la pintura se ablanda, entonces hay que neutralizar con agua,
le doy con el otro bastoncito y ya el material que quede lo tengo que quitar a punta de bisturí. Con el bisturí voy quitando las zonas con mucho cuidado de no arañar la pintura original y metiéndote en todos los recovecos. Como te he dicho, tiene un montón de grietas, que no es una zona especialmente fácil de limpiar. Ahí vemos cómo sale perfectamente y la diferencia es evidente de cómo queda, se ve perfectísimamente en donde se ha actuado. Claro, y además hay que actuar poquito a poco y me imagino que por zonas muy, muy pequeñas, ¿no? Sí, además es que dependiendo de la capa que haya de debajo, por ejemplo, hay veladuras de gris en esta zona y entonces en esa zona pues la he hecho a punta de bisturí. Cuando son zonas de blanco que no suelen dar problemas, pues sí me atrevo a meter disolventes. Pero claro, es un trabajo de que hay que estar todo el rato pendiente y de que no llevarte nada de pintura. Sí, todo el rato controlando el bastoncillo, a ver si no hay pintura original y ya te digo, tiene una trabajera. Bueno, pues bastante considerable, efectivamente, un trabajo amplio el que tiene que llevar a cabo la restauradora. Nosotros vamos a dejar a Maya que siga con su trabajo, agradeciéndole el que nos haya atendido y a ustedes pues emplazarles para el próximo programa, que hablaremos de muchas más cosas relacionadas con la arqueología, con el mundo de la historia en este caso, una parte muy importante que es la restauración de piezas para después que ustedes las vean perfectamente o bien expuestas en una vitrina como es el caso del museo o bien procesionando en la Semana Santa de Melilla como es el caso de este Cristo del Socorro. Nosotros lo dejamos aquí, le agradecemos el que hayan estado con nosotros y la próxima semana hablaremos más y bueno, de muchísimas cosas de historia aquí en Arcayos.